Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Buenos días, bienvenidos nuevamente a su devocional en casa doctrinal. Mi nombre es Jairo Lopera y en esta mañana voy a meditar con ustedes acerca de la pregunta 89. Antes de leerla, recordemos que la semana pasada comenzamos una nueva sección, un nuevo capítulo del Catecismo Bautista. Y recordemos que las primeras dos secciones a grandes rasgos veíamos era qué debe de creer el hombre, y en la otra es qué espera Dios, qué deberes espera Dios del hombre. Y se nos hablaba acerca de todos esos mandatos que el hombre ha de cumplir. Coincidencialmente en la pregunta 87 se nos dice que todos esos mandatos el hombre está en total incapacidad de cumplirlos. Sin embargo, en esta última sección eso no termina ahí, con esa connotación negativa. Simplemente nos está diciendo que si bien somos incapaces de cumplir todos esos mandatos, nos anima a creer en el Evangelio y a usar los medios de gracia. Entonces, ¿qué dice la pregunta 89? La pregunta 89 nos dice ¿qué es lo que merece todo pecado? Y la respuesta es: todo pecado merece la ira y la maldición de Dios, tanto en esta vida como en la venidera. Las siguientes piezas musicales, en una de ellas dice considera aquel. Entonces te animamos a que consideres, para que al final, como es siempre el objetivo de todo devocional en casa, cobres aliento en este peregrinaje de fe para conocer, escudriñar y disfrutar de las inmensas y hermosas verdades que hay en la salvación en Cristo Jesús. Ya venimos. Considera aquel que siendo igual a Dios se despojó. Considera aquel que semejante al hombre descendió. Considera aquel que se encarnó y debilidad sufrió. Considera aquel que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. En esta primera letra C de corrección hay un texto en Efesios 5:6 que nos advierte acerca de un error en el que solemos caer frecuentemente. Y el texto nos dice y nos advierte que nadie nos engañe con vanas palabras. Y es que es posible creer que el pecado no va a tener consecuencias. De alguna manera, si miramos nuestro alrededor, la inmensa mayoría del ser humano vive la vida sin medir sus consecuencias. Su desmesura y sus abusos piensan que no van a tener consecuencias, no tienen una conciencia de pecado. Por otro lado, en Gálatas 3:10
también se nos advierte, nos dice que todos los que son de la ley o de las obras de la ley están bajo maldición. Es una advertencia acerca de pensar que nosotros por nuestros propios medios somos capaces de obtener los beneficios de la salvación en Cristo, que es por méritos, como nos acostumbró la tradición a pensar que guardando y haciendo cosas nosotros íbamos a merecer. Y ya la pregunta 87 nos advirtió que el hombre es totalmente incapaz de cumplir los mandatos de Dios, que es necesario creer en el Evangelio. Este domingo también en una grandiosa charla el pastor Cristian nos hablaba acerca de la relación entre la ley y el Evangelio, y nos decía, yo copié por ahí una frase que dice que la ley no logra obrar la promesa. Es como si dijéramos, el que entiende el Evangelio desea cumplir la ley. Es una cosa muy diferente a lo que nosotros normalmente hemos creído. Entonces, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este inmenso privilegio de poder meditar en tu palabra, Señor. Es cierto, muchas veces fuimos engañados por la cultura, en el sentido de que nos habló y nos dijo tantas veces que el pecado no tenía consecuencias, que uno es libre de hacer lo que quiera. Definíamos la libertad en términos de hacer lo que se nos venga en gana, sin ningún temor. Por lo cual, Señor, rogamos tu misericordia y tu piedad para quienes aún están en esa oscuridad, en ese velo que no les ha sido quitado, Señor. Ten piedad y misericordia de aquellos, Señor, que aún, Señor, queriendo y conociendo mucho de la benignidad de Cristo, no han logrado entender que el pecado tiene consecuencias. ¿Quién quiere estar bajo la maldición y la ira tuya? Nadie, Señor. Rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, redarguya, Señor, este mundo. Aquellos, Señor, llamados a la mesa, a compartir contigo, a ser parte de tu pueblo, Señor, a ser enseñados y exhortados, Señor, con estas verdades, en el santo nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces hagamos otra segunda pausa para seguir desarrollando nuestro acróstico. Ya venimos. Considera aquel que hasta lo más profundo se humilló. Considera aquel que despreció vergüenza y dolor. Considera aquel que el peso del pecado soportó. Considera aquel que hasta la cruz la muerte padeció. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré. Esta A de asombro pretende resaltar el carácter y los atributos de Dios. Y hay dos combinaciones
acerca de esto en esta pregunta y su respuesta 89, la ira y la maldición de Dios. Asombra la contundencia en el sentido de que la única respuesta o consecuencia que hay por el pecado es la ira y la maldición de Dios. Como también asombra ver la misericordia y la paciencia de Dios en este mundo. Es muy sencillo nosotros simplemente mirar un poco hacia afuera y ver a los niveles a los que ha llegado la maldad en este mundo. Nos acostumbramos a vivir entre guerras, entre masacres. Colombia es objeto todos los días de noticias muy desafortunadas de violencia. Ya son muchos meses escuchando noticias de Ucrania, de Siria, de Gaza. Y para colmo, en los Juegos Olímpicos también logramos dimensionar un poco, o mucho, mejor dicho, de lo que es el hombre cuando cree, como nos advertía el libro de Efesios, cuando el hombre cree a otros que quieren es engañar, cuando somos objeto del engaño. Sabemos las sociedades a los niveles de depravación que está llegando, que es triste. Pero hablando nuevamente del asombro, el Señor es, como dice el Salmo 103, lento para la ira y grande en misericordia. El mismo Salmo nos dice seguidamente que Él no nos paga conforme a nuestras iniquidades. Y eso también ha de asombrarnos. Oremos. Señor, te damos gracias nuevamente por el privilegio de meditar, Señor, en estos textos. Tú eres lento para la ira y grande en misericordia, Señor. ¿Cuánto abusamos, Señor, de esta verdad? De que tú no nos pagas conforme a nuestras iniquidades. Señor, gracias por tu paciencia y misericordia. Tú eres un Dios santo y justo. Por favor, Señor, haznos siempre, Señor, entender y asombrarnos, Señor, de cuán grande eres, que nosotros podamos temer tu nombre, temer en el sentido de reverenciarte, Señor. No es posible buscar un Dios cuando no entendemos cuán grande es. Nuestra vida cristiana se vuelve una rutina sin sabor, sin gozo, cuando nosotros no entendemos ese Dios grande que tenemos. Si no entendemos el inmenso amor del cual hemos sido objeto como producto de la muerte de Jesucristo en la cruz. Rogamos tu misericordia para este mundo también, Señor. Perdónanos, perdónalos. Señor, somos testigos de la inmensa depravación del ser humano. Por favor, Señor, rompe el velo. En medio de un mundo que grita, Señor, que grita justicia, que grita compasión. Señor, te lo rogamos en el santo nombre de Jesús. Hagamos una nueva pausa y enseguida continuamos. Por encima del sol hay una vista real. De allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos
En esta sección de la palabra seguimiento, la S de seguimiento, nosotros solemos meditar acerca de cómo este texto, estas verdades nos estimulan a no desfallecer, digámoslo así. Y hay un texto de apoyo que está en el catecismo también, ustedes lo pueden mirar, y es Lamentaciones 3 del 39 al 40. Y lanza una pregunta: ¿por qué ha de quejarse el ser viviente? Es una pregunta que tiene como retórica. Y después viene entre signos de admiración una afirmación: sea valiente frente a sus pecados. Lo que tenemos que hacer ante esa contundente, como ya he dicho tantas veces, verdad de que el pecado tiene como consecuencia la ira y la maldición de Dios, y que nosotros no somos capaces por sí mismos de cumplir los mandatos de Dios. Ante eso, ¿qué hacemos? ¿Nos aplastamos ante la contundencia de la verdad? ¿O simplemente hacemos lo que el texto nos está invitando en el versículo 40? Nos está invitando y dice a esto: examinemos y escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Es una invitación a arrebatarle a la rutina, a la distracción, y lo mejor que podemos tener nosotros, que son tiempos de crecimiento, el tiempo a solas con el Señor. Como dije al principio, esta última sección pretende no solo decirte que no eres capaz de cumplir los mandatos de Dios, sino que también pretende que te animes a creer en el Evangelio y a usar los medios de gracia. Entonces, ¿a qué nos invita esta reflexión de esta pregunta en esta mañana? A usar esos medios de gracia, a volver al Señor, a examinarnos, escudriñarnos. Y eso, quien creyera, hoy día requiere un enorme esfuerzo, porque el celular, la televisión, la internet nos están arrebatando esos tiempos preciosos. Las series de Netflix, muchas son las veces que nos quitan esos momentos importantes, esa ceremonia de interior que estamos llamados a tener con el Señor, esos tiempos de oración en comunidad tan preciosos. ¿Cuánto hace que no asistes o no haces el esfuerzo de asistir a una invitación de orar en tu comunidad? Bueno, de todas maneras, tenemos que arrebatarle a la rutina los tiempos que nos van a permitir crecer en el conocimiento del Señor. Señor, te damos gracias nuevamente por tu misericordia, Señor, porque en tu palabra está la respuesta a tantas cosas de las cuales somos incapaces. Este texto nos invita a ser valientes, Señor, a reconocer que no hay nada que hacer con el pecado solo por nuestra parte, porque tú sí nos has dado todo, Señor. En la cruz, a través de la muerte de Cristo, en su resurrección y con su Espíritu Santo tenemos, Señor, todo cómo poder, Señor, lograr disfrutar y conocer a ese grandioso Dios, a ese Dios, como dice el salmista, que hizo los cielos y la tierra, que los mares le obedecen, que los bosques lo alaban. Señor, ayúdanos. Necesitamos de tu intervención, Señor, también, para que nosotros podamos sacar, Señor, esos tiempos necesarios, Señor. Danos convicción, Señor, de la inmensa importancia que tiene, Señor, perseverar en la gracia y usar los medios de gracia como la invitación de esta última sesión del Catecismo. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Bueno, nos queda solamente la última sesión, entonces una nueva pieza musical y ya vamos a llegar nuevamente para finalizar. Por encima del sol se puede ver
puedo destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Nos queda darte gracias por hacer parte de este auditorio que escucha fielmente este espacio de devocional en casa. Desearte que Dios te bendiga y que también a través de los textos que hemos tocado alrededor de una pregunta tan sencilla, cobres aliento también. Y para despedirnos, hay otro texto de apoyo que es muy importante de tocar, y se trata de Romanos 6:23. Miren lo que dice: porque la paga del pecado es muerte. Y hay un enorme pero. Los estudiosos de la Biblia dicen que cuando llega un pero, viene algo completamente importante, y esta no es la excepción. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro deseo con todos estos espacios es que esta verdad, que la dádiva de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús, se haga realidad en tu vida. Que nosotros logremos ese mandato de Dios, de ser sal y luz en la tierra, y la única manera de lograrlo es disfrutando y reconociendo esta verdad, anhelándola. Este texto nos invita a poner nuestra mirada mucho más arriba, en la eternidad, en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te dé un feliz día, y en medio de tus luchas y tus preguntas, el Señor también esté obrando. Te damos gracias, Señor, por este espacio tan importante de crecimiento, de meditación. Señor, bendice, Señor, a todos los que escuchan estos devocionales, Señor. Rogamos, Señor, que en tu gracia tú hagas milagros, Señor, y rompas, Señor, barreras, y quites el velo necesario, Señor, para que haya libertad y paz en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.